hermanos, hermanas. Los saludo en el amor del Señor, esperando que estén todos bien. Y bueno, dar gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de vernos todos los domingos, ya que no podemos estar congregados, pero Dios ha permitido estos momentos para incluso no, ya que no nos podemos ver, abrazar cuando nos reuníamos, pero a través de este medio Dios ha permitido que igual nos podamos ver, nos podamos saludar y bueno, saber de cada uno de nosotros, de ustedes, y que el Señor siga dándonos la fortaleza en medio de lo que se está viviendo. Yo creo que todos nos extrañamos porque han pasado ya tantos meses, pero lo importante de todo es que estamos en el Espíritu los unos con los otros, en el amor de Dios, rogándoles que cada día en el Espíritu estemos más unidos todos y bueno, que cada día Dios nos fortalezca a todos nosotros y dar gracias a Él por todo lo que se vive, porque aún así sabemos que estamos bajo su cobertura y teniendo esa fe y esa confianza de que Él nos va a librar de todo. Deseándoles para todos ustedes que estén todos bien y que sigamos uniéndonos en un solo espíritu y en una sola comunión, todos juntos. Y bueno, bendiciones para todos y que tengan una linda semana en la presencia de nuestro Señor. Gracias. Quiero desearles un feliz domingo y en compañía de toda su familia. Que Dios los bendiga mucho. Aquí estoy en compañía de mis nietos, Vicente y Cristóbal. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Adiós, un abrazo grande. Hola, buenos días hermanos. Quiero saludarlos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Espero que todos ustedes estén bien, junto a su familia, a sus hijos. Los extraño. Espero que en algún momento, más adelante, cuando pase todo esto, nos iremos a juntar con la ayuda del Señor. Le mando muchas bendiciones a todos y un abrazo. Buenos días, soy esposo de Elsa y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y desearles que estén todos bien y gracias al Señor. Adiós. 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 Hola queridos hermanos, somos la familia Ibáñez Méndez. Por circunstancias de enfermedades de mi suegra, estamos lejos de nuestro hogar, pero también queremos agradecer la misericordia del Señor que nos tiene disfrutando acá en el campo y de este maravilloso paisaje. Así que solo prestar ánimo. Sabemos que como todas las familias, algunos han sufrido algunas cosas en este año 2020, pero queremos decirle que no pierda la esperanza en el Señor y que, como dice su palabra, a los que lo aman, todas las cosas ayudan a bien. Así que un beso para todos y esperemos vernos pronto. Un saludo enorme de acá del sur de Villarrica, con este hermoso paisaje. Iglesia querida, los echamos de menos, los amamos. Muchas bendiciones para ustedes, bendiciones de salud, de paz, de esperanza, de fe. Que, como dice Mario, a los que lo amamos y tenemos esperanza en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Después de esto, obviamente, va a venir algo mejor. Es un proceso, pero estamos bien y los echamos de menos. A todos ustedes, a los pastores, a la iglesia entera. Así que mil bendiciones para todos ustedes, un abrazo enorme y mucho cariño, esperando que nos veamos luego. Hola hermanos, buenos días. Un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes en este día.
Y en esta oportunidad quisiera poder reflexionar y deseo compartir con ustedes acerca de nuestro diario vivir. De nuestro diario vivir como hijos, como discípulos, lo que nos sucede, lo que vivimos, acontecimientos que nos suceden a nosotros diariamente en lo familiar, en lo laboral, en las relaciones con otras personas, en lo cotidiano, como también situaciones que llegan a nuestra vida que podrían ser un poquito preocupantes, un poquito difíciles, situaciones que vivimos o que se nos presentan día a día, que nos pueden afectar un poco en nuestro vivir, en nuestro ánimo, pero tenemos que tener claro que si creemos en un Dios en la cual podemos confiar, tener la certeza de que todas estas situaciones que nos ocurren en nuestro diario vivir están todas bajo la autoridad de Dios. No hay nada, ni un detalle que se le escape a Dios. Nada hay fuera del conocimiento de Dios de lo que está ocurriendo a nivel mundial, como también no hay nada que se le escape en su conocimiento de nuestra vida. En ocasiones, y por no decir la mayoría de las veces, lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida es tan distinto a lo que nosotros esperamos, es tan distinto a lo que hayamos pensado, y hay muchas situaciones que tal vez no las esperamos. Y eso quisiera un poquito compartir en esta mañana, de que ante esas situaciones que no esperamos, ¿cómo es nuestra reacción? Para cada situación en nuestra vida cotidiana debemos reflexionar acerca de lo que Pablo le dice a través de la carta a los romanos. Y deseo destacar en principio lo que dice al final del versículo. Pero ante eso debemos tener una actitud y un pensamiento. Dice Romanos 12:2, dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay otra versión, que es la versión Dios habla hoy, que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino que al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, en la versión que leí, en primer lugar, habla de conducta. Dice, y la conducta todos sabemos que es la manera de comportarse de una persona ante una situación. La conducta puede ser en el tiempo una forma de comportarse. Y también aquí habla de costumbre, una manera habitual de obrar de una persona, una manera habitual de vivir, ¿cierto? Y que se establece por un tiempo prolongado o siempre. Y eso uno lo adquiere, la costumbre lo adquiere por una repetición de actos. Por ejemplo, yo podría decir, esta persona se levanta temprano por costumbre, ¿cierto? Esta persona tiene la costumbre de levantarse y orar en las mañanas. O esta persona tiene por costumbre, ¿cierto?, leer la escritura a una cierta hora, etc. Es una costumbre, ¿ya? Pero aquí la escritura a nosotros nos enseña, nos dice que la versión dice: no vivan según los criterios, que podríamos decir según las conductas y según las costumbres de este mundo. No vivir bajo las costumbres, los criterios,
la conducta de este mundo, nos va a permitir, según la Escritura, a aprender a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Como dice en la otra versión, es grata, es buena. Entonces, tengamos eso en mente. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, es grata. Ante esto, pensemos que la forma que Dios tiene de proceder o permite situaciones que pasan en nuestra vida no están tan alineadas, ¿cierto? O no es lo que esperamos, ¿cierto? Que yo esperaría que ocurriera, ¿cierto? De acuerdo con lo que pienso ante alguna situación. Dios obra de una manera tan distinta a la que yo podría estar pensando ante una situación, ¿cierto? Y mi mente, que es finita, ¿cierto?, en muchas ocasiones no logra entender del por qué ocurre alguna situación o por qué Dios permite algo. Y si Dios permite algo, es porque muchas veces nuestra mente finita no lo logra entender. Y eso me lleva a pensar en lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ante la declaración de este profeta y lo que dice, yo creo que en muchas situaciones a nosotros como hijos nos queda nada más que decir, proclamar lo mismo, lo que yo pienso, lo que yo actúo o la forma que yo actuaría difiere tanto de lo que Dios piensa y de lo que Dios se propone hacer. Si entiendo esto y confío en que los pensamientos de Dios son mucho más altos que mis pensamientos, si yo entiendo esto, que el pensar de Dios, y creo en eso, entonces yo digo con fe, con creer, con certeza, su voluntad, a pesar de todas las situaciones que podría estar yo viviendo o que podría enfrentar, si yo tengo la certeza y yo tengo fe, yo tengo la seguridad de que Dios está presente en toda situación, yo digo que lo que Dios desea, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para mí es buena. Sus pensamientos en relación a mí, su Hijo, son agradables y son perfectas. Vamos a ver algunos ejemplos. De lo que estamos reflexionando en relación con lo que Dios hace y que muchas veces para el pensamiento humano, para mi pensamiento, tal vez resulte un poco no razonable o un poco no esperado. No, esto yo no me lo esperaba. Y para eso vamos a tomar ejemplos de algunas situaciones que ocurrieron. Y yo más de alguna vez a lo mejor lo he compartido. Y vamos a ir al Antiguo Testamento a ver situaciones que a ciertos hombres lo descolocaron. Por ejemplo, en Jueces 7, del 1 al 7, habla la historia del ejército de Gedeón. Y si nosotros vamos a ver la situación y el contexto, es que había una guerra contra los madianitas. Y decía que ellos estaban instalados, ¿cierto?, al norte, en el valle cercano, y estaban instalados ahí.
Entonces, Dios le dice a Gedeón, sabes que tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvarán por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a sus casas. 22.000. Tuvieron miedo. Y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Es decir, va a elegir a soldados, a guerreros, que tenían que acompañar a Gedeón. Cuando Gedeón bajó con su guerrero hasta el agua, el Señor le dijo, divida a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. El otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, y los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con 300 hombres, con 300 soldados que iban a ir a la guerra. Entonces, lo que solamente quiero destacar, y ustedes pueden leer esta historia relatada acerca de Gedeón y sus guerreros, quiero destacar que primero Dios le dice, voy a escoger soldados, voy a escoger yo los guerreros. Porque si le hubiera dicho a Gedeón, escógeme tú guerreros que van a ir a la batalla, ¿qué es lo que hubiera hecho usted? ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Pongo a los guerreros, los soldados, tengo 10.000, es decir, tengo hartos soldados donde poder elegir. Y yo voy y elijo tal vez a los más fuertes, a los que tienen estatura, a los que por opinión de, a lo mejor de los generales, de los que están a cargo, este sabe pelear bien, este es ágil, este es rápido, este se mueve bien. A lo mejor yo hubiera dicho eso. Tengo 10.000 personas para elegir. Pero Dios utiliza una forma tan distinta a la que a lo mejor un comandante, un coronel, un Gedeón hubiera ocupado. Entonces les hace ver y le hace irse al río para conformar este ejército, y le dice, los que beban agua de esta forma, sepáralos, y los que beban de esta forma, ponenlos a un lado. ¿Cierto? Y ahí Dios le dijo, estos van a ser. Estos son los soldados que te van a acompañar. Yo estaré con ustedes, yo les entregaré a los madianitas, y son ellos los que te van a acompañar. ¿Sabe? A veces nosotros planificamos o actuamos ante una decisión de forma a lo mejor tan racional, tan de aquí. Yo creo que debemos pensar en muchas situaciones que nos ocurren, cuál es la voluntad de Dios ante eso, y tener una intimidad con el Espíritu Santo para saber y poder aprender cuál es la voluntad de Dios ante alguna situación, o sencillamente en mi vida personal. Muchas veces nosotros necesitamos arrodillarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Arrodillarnos y preguntar, Señor,
¿Cuál es el tema? Así como también cuando Dios le indicó a Gedeón que le entregaría en sus manos a los amalecitas y madianitas, Dios le dijo, ¿sabes qué? Anteriormente le dice, anda, toma una persona y anda al campamento del enemigo, acércate y tú vas a escuchar algo que a ti te va a dar fuerza o fortaleza o te va a dar confianza. Entonces va Gedeón al campamento y se acerca en la noche y escucha el relato de un soldado enemigo, y le cuenta un sueño. Y cuando el otro soldado que estaba escuchando el sueño le interpreta el sueño, Gedeón entendió ahí, en ese instante, que Dios estaba con él y tomó confianza y organizó el ataque a sus enemigos. Dios le dice, anda y escucha lo que va a decir este soldado enemigo en la noche. ¿Por qué Dios, no sé, en un sueño, o cuando Gedeón esté orando a Jehová, cuando esté arrodillado pidiendo al Señor fortaleza, a Dios fortaleza, ¿por qué Dios no le dice directamente, sabes Gedeón, ten confianza, yo estoy contigo? No, Dios lo manda a escuchar al enemigo un sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces lo que planifica Dios, lo que hace Dios, está tan alejado de lo que nosotros pensamos o queremos hacer. Pero aquí estamos todos para aprender, así que sigamos dando ejemplos de esto y que podamos reflexionar y poder cada día estar más firme en que la voluntad de Dios que ocurra a pesar de algo que a mí me produce dificultad en mi vida, es porque Dios lo ha permitido y Dios tiene bajo todo la autoridad que Él está. Después ocurre algo también con este mismo ejército. O sea, de esto aquí vamos a sacar 3 ejemplos. Cuando Gedeón tomó confianza por haber escuchado el sueño de este soldado y la interpretación de este sueño, Gedeón arma su ejército de los 300 soldados con un cántaro y unos cuernos. Si usted va a ir a atacar, si yo voy a ir a atacar al enemigo, ¿cómo lo ataco? Con una estrategia, por aquí, por allá, por el flanco izquierdo, flanco derecho, no sé. Pero dice la Escritura que Dios mandó a este ejército para allá. Gedeón le pasó una antorcha y unos cuernos. Y dice que comenzaron a sonar los cuernos, encendieron las antorchas, y Dios hizo que el enemigo se confundiera y salieron huyendo. Y Gedeón venció con el respaldo de Dios. Encendieron una antorcha, tocaron los cuernos, quebraron los cántaros, se iluminó el sector que estaba oscuro. Los madianitas, los amalecitas, Dios permitió que se confundieran, provocó que entre ellos lucharan y huyeron. Y así fue como Dios entregó a los madianitas y a los amalecitas a Gedeón. Realmente extraño el proceder de Dios, ¿cierto? Para nuestra mente, para lo que yo creo. Ya, vamos a seguir avanzando. Veamos otro ejemplo de cómo Dios actúa tan diferente a lo que nosotros esperamos o pensamos. Un ejemplo muy conocido y que tal vez también yo lo he dicho es el ejemplo de David. David tuvo muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones. ¿Y cuáles fueron esas? David rescató el arca de los filisteos. Y toda la historia de David, cuando traen el arca, se pusieron muy contentos porque el arca estaba en las manos de los filisteos. Rescataron el arca, ¿cierto? Donde estaba la presencia de Dios, la rescataron, la trasladaron. David danza de alegría, toda esa historia que ustedes conocen.
Y en el corazón de David estaba la intención de construir un templo, porque él dijo, el arca está en unas enramadas, está en unas carpas, y yo estoy acá viviendo de esta forma. Entonces David tuvo la intención de construirle un templo, y que es muy loable, y está bien. Y el pensamiento que tuvo David es, mira, el arca está en las carpas, en esas carpas, y yo estoy acá en esta casa. Pensó bien, pero no era lo que Dios pensaba. Puesto de pie el rey, 1 Crónicas 28, el 1 al 21, puesto de pie el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme, yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor, nuestro Dios, y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. Destaco, ya tenía todo listo para construirlo. Me suena familiar, ¿eh? Ya tengo todo listo lo que voy a hacer. Tengo listo. Y nosotros le agregamos la parte espiritual. Y también oré al Señor. Pero oré al Señor que tengo todo listo. Dios dice, mis pensamientos no son mis pensamientos. Ya tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante de esta tribu, escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme como rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón, para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara Israel. Y Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como su padre. David tenía todo listo. Si ustedes leen la escritura, él había hecho todo, él había calculado, él preparó el diseño, juntó los materiales, dio las instrucciones a los sacerdotes, pesó el oro, pesó la plata, el hierro para los clavos, las grapas para las puertas, las bisagras, la madera de cedro, la mejor madera. Esto lo podemos ver en 1 Crónicas 22:4. Y tenía todo listo. Entonces, en 1 Crónica 17, 1 al 7, dice que cuando David instaló en su palacio, ¿cierto? Cuando David se instaló en su palacio, le dijo al profeta Natán, mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa. Y Natán le respondió, disponga su majestad, que Dios está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, dile a mi siervo David que el Señor dice, no serás tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. David tenía todo listo, pero Dios dijo otra cosa. Nosotros muchas veces tenemos todo listo, pero Dios dice otra cosa. ¿Cuál es la conducta? Como decía Romano, ¿cuál es la conducta? La Escritura me enseña que yo no debo seguir la conducta del mundo. ¿Cuál es mi conducta ante eso? Ante cuando tengo algo planificado como David y Dios dice que no. ¿Cuál es la costumbre? La costumbre del mundo. Planificar, hacer, realizar, a toda costa, a lo mejor, sí está bien. Pero es el deseo del corazón, es el deseo de la persona. ¿Cuál es nuestra costumbre? Emprender algo, ver una situación difícil, enfrentarnos a una situación difícil. ¿Cuál es nuestra costumbre?
Decir, Señor, no es lo que yo esperaba, Señor. ¿Cuál es nuestra costumbre? Orar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo creo que todos me entienden lo que yo trato de decir en este día, ¿verdad? Espero que sí. Entonces, cuando Natán le dice a David todo esto, David lo entiende. David quedó clarito. Dios le habló por medio del profeta Natán y David lo entendió. Y en 1 Crónicas 22, de 6 al 7 dice, David llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor Dios Rey Israel. Estas fueron las palabras que David le dijo a Salomón. Hijo mío, mi intención era construir un templo para el Señor, mi Dios. Pero el Señor me envió este mensaje. David, tú has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente delante de mí. Por eso no puedes construir un templo para honrar mi nombre. Dios le da un motivo a David de por qué no va a construir su templo. ¿Cuántos motivos a nosotros Dios nos ha dicho, nos ha dado, para que no procedamos de la forma que yo debo proceder, que yo tengo planificado, que yo creo que es así? Eso es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y permite todas las cosas. Si yo como hijo de Dios tengo la certeza y la fe en que Dios tiene cuidado de mí, que yo soy su hijo obediente, que Dios tiene preocupación por sus hijos, que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Si yo tengo esa certeza, yo también debo decir, tu voluntad, Señor, para mí es agradable, es perfecta. Con estos ejemplos, y hay muchos otros, deseo reflexionar acerca de cómo Dios actúa y procede ante situaciones que nos afectan directamente como hijos y que en muchas ocasiones, algunas, no todas, muchas ocasiones, ¿cierto?, no va de acuerdo con lo que yo espero, no va de acuerdo con lo que yo pienso, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos. Mire, otro ejemplo que me llama la atención, bien práctico para el tema, otro ejemplo que me llama la atención, y es el ejemplo de Jesús. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Jesús, en Juan 9, 3 al 6, hay un relato. Dice, sus seguidores le preguntaron, Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestre las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó y ahora podía ver. Mire, este relato tan simple que nosotros podemos sacar enseñanza de esto. Primero, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le da una respuesta que a mí me llama la atención. Dice, ¿sabe qué? Él nació ciego. Pero ¿saben por qué nació ciego y para qué nació ciego? Para mostrar lo que Dios puede hacer. Para mostrar las grandes cosas que Dios puede hacer. Puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros dejamos que opere la voluntad de Dios,
que es agradable, perfecta en nuestras vidas. La situación que nosotros podamos estar viviendo, cualquier situación que sea un poco adversa, que tengamos tormenta, Dios la permite porque Él, en medio de esa situación, se va a manifestar con gloria, porque esa situación tiene un propósito. Nada se escapa a Dios que no tenga propósito. Tiene un propósito. Si yo estoy viviendo una situación difícil, si tú estás viviendo una situación difícil, si estamos en general en nuestra vida cotidiana con alguna situación que no comprendemos, vamos a nuestro cuarto, intimemos con el Espíritu Santo y digamos: Señor, tu voluntad es agradable, es perfecta, es grata. Esa es la forma en que debemos confiar en Dios, a pesar de las situaciones, porque tiene todo bajo su autoridad y su soberanía. Entonces, esta situación difícil, un hombre que no podía ver, ciego, tenía un propósito. Había un propósito. Y Jesús lo dice. Es para demostrar lo que Dios puede hacer. Eso es. Ante la situación que estamos viviendo, es para demostrar lo que Dios puede hacer en nuestra vida, con nuestra familia, en lo laboral, en lo social, etc. Y después, ¿qué hubiera hecho yo? Vamos a poner ejemplos. ¿Qué hubiera hecho yo si hay que sanar al ciego? No sé, pues yo pongo mis manos. Señor, que este hombre... Jesucristo escupió, tiró saliva al suelo, hizo un poquito de barro, se lo colocó en los ojos y le dijo: ahora anda a lavarte. Anda a lavarte allá al estanque. Anda a lavarte. El hombre fue para allá obediente, porque fue para allá y vio, y quedó sano. ¿Qué hubiera hecho usted o yo cuando oramos por alguien? Tuve escupido mi saliva en los ojos. Dios tiene una forma de proceder que muchas veces no la entendemos. Pero si yo tengo la fe, que hablábamos domingo atrás, y cuido mi corazón, como también compartíamos el domingo anterior, cuido mi corazón de todas esas cosas, yo puedo decir: Señor, tu voluntad para mi vida, para mi familia, es grata, es agradable, es perfecta. Entonces, quiero volver al versículo de Romanos. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la costumbre que tenemos como hijos de Dios ante todas estas situaciones que Dios permite? Muchas veces la voluntad de Dios para mi vida no es lo que yo espero. Entonces oremos en ese sentido y aprendamos, maduremos. Lo que Dios desea hacer en nuestra vida en ocasiones es muy distinto a lo que nosotros pensamos que debe ser. Por ejemplo, algo que se conversa cada rato, este tiempo de pandemia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, o tal vez más de alguno de nosotros ha preguntado: ¿por qué esta pandemia? Y salen un montón de dichos que esta pandemia es por esto, porque ya el juicio final y todo el asunto. Pero yo creo que entender el porqué de esta pandemia y por qué Dios le ha permitido, lo único que yo espero hacer es ir a mi cuarto, estar a solas con Dios, y que Dios, si Dios desea revelar el porqué de esta pandemia a mi corazón, a mi espíritu, bienvenido, lo entenderé.
Pero si no, si Dios no me da esa revelación que yo espero, solo nos queda confiar en que Dios, a quien servimos, lo ha permitido con un propósito, debido a que Él es autoridad y soberano sobre todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe. Si en la intimidad yo voy ante el Señor, Señor, ¿por qué esta pandemia? Tal vez nosotros deberíamos decir, Señor, no, ¿por qué? ¿Para qué? Si nosotros llevamos el ejemplo de David a nuestra vida, en muchas ocasiones tenemos nuestra planificación, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero resulta que la palabra de Dios me dice que muchas veces no es lo que Dios quiere. Permite cosas que muchas veces nos aquejan, como una enfermedad, por ejemplo. Si nosotros tenemos la certeza de eso, es por algún motivo, es por alguna razón. En eso debemos creer y debemos afirmarnos. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la costumbre que tengo ante una situación así? La Escritura me dice, no tengan los criterios de este mundo. No tomen la conducta de este mundo. No tomen esa costumbre. Dios tiene una forma distinta de hacer las cosas. Solamente debemos confiar y tener la certeza que Dios lo ha permitido así porque es su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Y si esto lo llevamos a cualquier situación, a una situación como cuerpo de Cristo que somos, a una situación familiar, a una situación de enfermedad, Dios hace cosas que muchas veces para nosotros no tienen sentido. No tienen sentido. Pero la fe, la certeza, la creencia de lo que es Dios para nosotros y en el Dios que creemos, será como lo que dijo Pablo a Timoteo, nos mantendrá seguro y nos mantendrá confiado. Entonces usted me preguntará, bueno, ¿cómo conocer la voluntad del Padre para mi vida? Yo también me la pregunté. Una de las cosas muy importantes para nosotros, para los hijos de Dios, es la relación que yo puedo tener y que debo tener con el Espíritu Santo. El domingo pensaba y compartíamos que muchas veces nosotros, por ejemplo, predicamos a una persona, compartimos el Evangelio, el reino de Dios, el señorío de Cristo a una persona, y no pasa nada, la persona no entiende, no quiere entender. Bueno, la misión que cada uno tiene es proclamar el Evangelio. El que convence de pecado es la presencia, y ese es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. La relación íntima con el Espíritu Santo es trascendental para conocer ante alguna situación la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, etc. Usted le agrega para qué. Es importante la relación con el Espíritu Santo, la conversación con el Espíritu Santo, la intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a revelar, Él es el que consuela, es el que nos revela, es el que nos guía, es el que nos dice, como le dijo, apartadme a Bernabé, como le dijo, anda Pedro, anda ya, etc. Es la relación importante del Espíritu Santo en nuestra vida. No me pregunte a mí cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pregúntelo a Él por medio de la intimidad con el Espíritu Santo. Espero que Dios responda claramente ante esa solicitud. Entonces, la intimidad con el Espíritu Santo es trascendental. Lo llevará y nos llevará a tener el conocimiento de cuál es su voluntad para mi vida, para la familia. Pero ¿sabe? También puedo decirle que si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, también es entender lo que la palabra dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
el ejemplo de Jesús. Dijo, Lucas 22:42, dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, pasa de mí esta situación difícil, económica, laboral, familiar, enfermedad. Padre, saca de mí. Perdón, líbrame de este trago amargo, de esta situación difícil. Pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que tu voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Querido, si quieres conocer la voluntad de Dios, leamos Tesalonicenses. Dar gracias a Dios en todo, porque esto es lo que Él quiere de nosotros como creyentes que somos. Eso es lo que Dios espera. Dar gracias a Dios en todo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esa es la voluntad del Señor para mi vida, escrita en la palabra. Hacer lo que Él nos dice. Perdonar, orar, ayudar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, avivar el fuego que hay en nosotros. Juan 15:5. Si queremos conocer la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios también. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Creo que también esa es voluntad de Dios, que permanezcamos en Él para producir mucho fruto. Porque la voluntad de Dios no es que estemos separados de Él, porque separados de Él no vamos a hacer nada. Al contrario, la voluntad de Dios expresada en Jesús, yo soy la vid, ustedes las ramas, permanezcan en mí. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la costumbre? Ante una situación difícil, permanezco en Él. Juan 2:15, 1 Juan 2:15. Esta es la voluntad de Dios escrita. No sigan amando al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida, Señor? No ames al mundo. No ames al mundo. Señor, tu voluntad. No ames al mundo y lo que hay en él. Que el Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, querido. Romanos 8:28. Usted me lo dirá de memoria. Sabemos que Dios, en toda situación, para el bien, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Otra versión dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay una condición: a los que le aman, a los que aman y lo creen en el Señor. Entonces, queridos hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta.
no sigamos la conducta de este mundo y las costumbres de este mundo que tiene un Dios tal vez, o sea, no tiene a Dios y viven independiente de Dios. Y toman sus propias decisiones, una decisión muy buena, muy loable. David quería construir un templo, loable. Pero no era lo que Dios quería. Entonces, yo quería reflexionar en este tiempo acerca de que lo que pasa es porque es la voluntad de Dios que así lo ha querido. Así lo ha permitido. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a fortalecernos en esto, a animarnos en esto. Que ante una situación a lo mejor saldrán lágrimas de nuestros ojos por alguna situación. Sí. ¿Que nos vamos a angustiar? Sí. Corre sangre por nuestras venas. Corre sangre por las venas de Jesús. Y Jesús, usted sabe la actitud que tuvo en el huerto de Getsemaní. Estaba pero impactado, angustiado. Pero él aún así dijo, Señor, que no se haga lo mío. Que no se haga lo que quiera. Lo que yo quiera, sino que lo que tú has estipulado no se haga como yo, sino que como tú lo deseas. Entonces, ante nuestra situación difícil, que no encontramos situación, no encontramos la salida, encerramos en nuestro cuarto, tengamos relación con el Espíritu Santo. Señor, ay Señor, estoy complicado. Tú sabes lo triste, lo angustiado, lo preocupado que estoy. Ay Señor, tú me ves como estoy, pero que no se haga como yo quiera, sino que como tú. Porque tu voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Para terminar, quiero decirle una frase. Hacer mi voluntad es propia de mi vieja naturaleza. Hacer la voluntad de Dios es propia del nuevo hombre creado según Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y que nos ayude en este tiempo a estar bajo su voluntad. Así que, hermanos, un abrazo. Hasta pronto. Estás sentado